Mi esposo despiadado atacó brutalmente a mi hijo de 7 años, de mi primer matrimonio. Cuando lo encontré, el miedo llenó sus ojos y no dijo nada. Desesperado por respuestas, activé secretamente una cámara oculta y lo que vi me dejó atónita. Las impactantes acciones de mi esposo fueron capturadas en video. Llamé a la policía, pero justo cuando estaban a punto de llegar, ocurrió un evento inesperado que dejó a todos boquiabiertos de incredulidad. Mi nombre es Lisa y tengo 37 años. Vivo en la vibrante ciudad de Denver con mi hijo de 7 años, Ethan. Mi vida ha sido un torbellino de responsabilidades y alegrías, pero déjame llevarte a cómo comenzó todo. En el momento en que pensé que había encontrado a mi socio perfecto, hace 2 años, asistí a una conferencia de negocios local centrada en iniciativas ecológicas. Me entusiasmó esto. Fue una oportunidad para establecer contactos, aprender nuevas estrategias para mi función como gerente de marketing y conectarme con personas con ideas afines. No sabía que esta conferencia cambiaría mi vida para siempre. En la conferencia, conocí a Brian, un abogado exitoso de la ciudad, alto y oscuro. Tenía cabello y una sonrisa encantadora que iluminaba la habitación. Él tenía 47 años, una década mayor que yo, pero la edad no parecía importar cuando empezamos a hablar. Nuestra conversación fluyó sin esfuerzo. Era inteligente y tenía esa calidez que tienen las personas de Drew. Recuerdo haber pensado que reconfortante fue hablar con alguien que no solo era elocuente, sino que también estaba genuinamente interesado en lo que tenía que decir. Después de la conferencia, nos mantuvimos en contacto y pronto empezamos a salir. Todo se sentía bien. Pensé que finalmente había encontrado a alguien que me entendía. Brian era genial con Ethan, quien al instante le tomó cariño. A menudo jugaban y yo disfrutaba viéndolos. Ese vínculo se sentía como una familia real. En 1 año, decidimos casarnos. Brian se mudó a mi acogedora casa en los suburbios y, por un tiempo, todo parecía perfecto. Él ayudaba en la casa. A menudo recogía a Ethan de la escuela cuando yo estaba ocupada en el trabajo. ¿Sabes? Me estoy volviendo bueno en esto de ser padre. Se burlaba, mostrando esa sonrisa encantadora. Yo me reía, agradecida por el apoyo, pero, a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar cambios, no solo en Brian, sino también en Ethan. Mi otrora animado y alegre niño comenzó a retraerse. Ya no era el niño risueño que conocía. En cambio, se volvió callado y distante, evitando el contacto visual y retirándose a su propio pequeño mundo. Intenté hablar con él. Le preguntaba si algo le molestaba en la escuela o con sus amigos, pero él se encogía de hombros y decía, «Estoy cansado». «Mamá». Esas palabras nunca me sentaron bien. Pude sentir que algo estaba mal. Se volvió más preocupante cuando vi un gran hematoma en el brazo de Ethan una tarde. «¿Qué pasó aquí, amigo?», le pregunté con el corazón acelerado. Él se encogió de hombros y dijo que fue por una caída en el patio de recreo. Pero mis instintos maternales gritaban que algo no estaba bien. No podía quitarme la sensación de que el hematoma ocultaba algo más. Fue solo la punta del iceberg. Esa noche, mientras lo acostaba en la cama, le cepillé el cabello hacia atrás y traté de aligerar el ambiente. «Hola, cadete espacial. ¿Planeando un viaje a la luna?», bromeé con la esperanza de provocar una sonrisa. Él ni siquiera sonrió, solo susurró, «No, mamá». El silencio en su habitación se sentía pesado, como un peso presionando mi pecho. Besé su frente y me fui, pero no podía dormir. Me quedé en la cama, con pensamientos dando vueltas en mi mente. Seguía pensando en el moretón, en su distancia y en cómo Brian también se estaba comportando diferente. Él había comenzado a regresar a casa más tarde del trabajo, a menudo perdido en sus pensamientos. Su comportamiento había pasado de cálido y afectuoso a tenso e irritable. Tuve que descubrir qué estaba pasando. Después de una noche inquieta, decidí tomar las medidas necesarias para saber la verdad. Recordé haber leído sobre cámaras ocultas y cómo podían proporcionar evidencia en situaciones como esta. Esa idea se instaló en mi mente y comencé a formular un plan. Al día siguiente, compré una pequeña cámara discreta y la instalé con cuidado en la habitación de Ethan. Estaba bien escondida, pero posicionada para capturar todo. Esperaba que no llegara a esto, pero la idea de que Ethan fuera lastimado me llenó de pavor. Si algo está pasando, lo descubriré, me dije a mí misma. La determinación surgió dentro de mí en unos días. Más tarde, revisé las imágenes y mi corazón se aceleró mientras hacía clic en los videos, orando por un vistazo a la normalidad, pero mis peores temores se hicieron realidad. Allí estaba Brian, perdiendo los estribos y gritándole a Ethan. Vi con horror cómo golpeaba a mi pequeño, y el sonido resonaba en el silencio de la habitación. Este no era el hombre con el que me había casado, este era un extraño. Cuando la realidad de la situación me hundió,
Sentí que el suelo debajo de mí se desmoronaba. ¿Cómo pudo hacer esto? Mi corazón dolía por Eason, quien una vez había llenado nuestra casa de risas. Quería confrontar a Brian en ese mismo momento, pero sabía que primero tenía que reunir más pruebas. No podía actuar impulsivamente. Necesitaba ser inteligente al respecto. Al día siguiente, me acerqué a la hija de 21 años de Brian, Jenny. Esperaba que ella pudiera darnos una idea del comportamiento de su padre. Nos conocimos en un café local, y mientras me sentaba frente a ella, sentí una mezcla de ansiedad y esperanza. Jenny, necesito hablar contigo sobre tu padre, comencé, temblándome la voz. Ella me miró con preocupación grabada en su cara. ¿Qué pasa con él? Dudé, sin saber cómo formular mis palabras. Creo que algo anda mal. Eason está actuando de manera diferente y me preocupa. Jenny se movió en su asiento, con los ojos bajos. No he tenido la mejor relación con él, dijo. Sabes que él no siempre es el mejor padre. Sus palabras hicieron que un escalofrío me recorriera la espalda. ¿Qué quieres decir? Presioné. Ella respiró hondo y, mientras hablaba, la verdad se reveló. Brian había abusado de Jenny cuando era más joven, un hecho que había tratado de enterrar profundamente. Por eso ella se había distanciado de él a lo largo de los años. Mi corazón se hundió aún más cuando me di cuenta de que este hombre con el que me había casado tenía un historial de violencia. Si necesitas más ajustes o tienes otra parte que quieras reescribir, dímelo. Enfrentarlo hizo que se me revolviera el estómago, pero sabía que era necesario. Decidimos reunirnos nuevamente en el café para finalizar nuestro plan. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Le pregunté a Jenny mientras nos sentábamos en nuestra mesa habitual. El sol de la tarde arrojaba un cálido resplandor. Jenny asintió con expresión seria. Necesito hacer esto. Es hora de enfrentarlo. Nadie debería tener que soportar lo que hice. Admiré su valentía, pero el miedo por la seguridad de Eason me asaltó. Solo ten cuidado. Debemos asegurarnos de que estés a salvo, le advertí. Grabaré la conversación en mi teléfono. Ella me aseguró que él no lo vería venir. A medida que pasaban los días, observé a Eason de cerca, siempre en alerta máxima. Él parecía sentir mi ansiedad y a menudo me preguntaba si todo estaba bien. Sonreí y le aseguré que todo estaba bien, pero por dentro estaba un manojo de nervios. La idea de lo que Brian podría hacer si sentía la tensión en nuestra casa me perseguía. Finalmente llegó el día de la reunión. Jenny me envió un mensaje de texto justo antes de irse a ver a Brian. Estoy en camino. Deseo que la suerte esté de nuestro lado. Respondí con el corazón acelerado mientras caminaba por la sala. No podía concentrarme en nada más. El tiempo se sentía eterno. Cada minuto parecía una eternidad. Seguía repitiendo las posibilidades en mi mente. ¿Y si Brian? Me enojé. ¿Y si se volviera violento una hora después? Recibí un mensaje de texto de Jenny. Le pedí que hablara. Iré ahora. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras esperaba que ella llegara. Cuando Jenny finalmente entró por la puerta, parecía conmovida, pero decidida. Lo entendí, dijo, sacando su teléfono. Él lo admitió. El alivio se apoderó de mí, pero rápidamente fue reemplazado por una sensación de pavor. ¿Qué dijo? Le pregunté con voz temblorosa. Jenny reprodujo la grabación y, cuando la voz de Brian llenó la habitación, me sentí enferma. Eras demasiado débil, Jenny. Tuve que mostrarte disciplina. Y Eason necesita aprender a respetar. A veces, el amor duro es la única manera de... Esas palabras me helaron la sangre. No podía creer que había dejado que este hombre entrara en nuestras vidas. Necesitamos ir a la policía con esto, dije, mi voz temblando pero con nueva determinación. Estoy de acuerdo, pero necesitamos más evidencia. Una grabación puede no ser suficiente, respondió Jenny, con los ojos brillantes de determinación. Asentí, dándome cuenta de que tenía razón. Mantendré la cámara en la habitación de Eason y la monitorearé de cerca. Necesitamos capturar cualquier otra cosa que pueda suceder. Esa noche, mientras acomodaba a Eason en la cama, no podía quitarme la sensación de inquietud. ¿Te sientes seguro, amigo? Le pregunté, cepillándole el cabello hacia atrás. Él me miró con esos grandes ojos marrones, ojos llenos de inocencia. Por supuesto, mamá, ¿por qué no lo haría? Forcé una sonrisa, pero por dentro había una tormenta de preocupación. Besé su frente y salí de la habitación con el corazón pesado, sabiendo lo que sucedería bajo el techo de nuestra casa durante los próximos días. Mantuve la cámara en marcha, revisando las imágenes diariamente. Mi estómago se retorcía con cada visualización, esperando poder vislumbrar la normalidad, pero en lugar de eso me encontré con más ira explosiva de Brian. Él llegaba tarde a casa a menudo, ya de mal humor,
y lo escuchaba gritarle a Aizen por errores menores, como no limpiar sus juguetes o dejar la luz del baño encendida. Me horrorizaba cómo podía tratar a mi dulce niño de esta manera. Esto no puede seguir así, me susurré a mí misma mientras reproducía las grabaciones una noche después de otro episodio de La furia de Brian. Decidí confrontarlo. Tenemos que hablar, dije con firmeza, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Brian levantó la vista de su papel, sorprendido. ¿Cómo estás tratando a Aizen? ¿Él es solo un niño?, exclamé, tratando de mantener mi voz firme. Su expresión se endureció. Estás exagerando, Lisa. Los niños necesitan disciplina. Necesitan entender las consecuencias. No, esto no es disciplina, es abuso, respondí, sintiendo el calor subir en mi pecho. Él se puso de pie, elevándose sobre mí. No sabes de qué estás hablando. Estoy haciendo lo mejor para ti. Cuando la discusión se intensificó, pude sentir el aire entre nosotros crepitar con tensión. Tenía que mantenerme fuerte por Aizen. No dejaré que lo lastimes más. Iré a la policía si es necesario. Los ojos de Brian se oscurecieron y vi un parpadeo de algo peligroso. ¿De verdad crees que eso terminará bien para ti?, me advirtió con voz baja y amenazadora. Di un paso atrás, de repente con miedo, para proteger a mi hijo, declaré, aunque la duda se apoderó de mi mente esa noche. Mientras estaba acostada en la cama, pensé en lo que había dicho. Estaba decidida a proteger a Aizen sin importar el costo. La cámara seguía grabando y haría lo que fuera necesario para garantizar la seguridad de mi hijo. La tensión en nuestra casa era palpable y sabía que estaba en una colisión inminente con el hombre que había amado. A medida que avanzaba la noche, no podía quitarme la sensación de que la tormenta apenas comenzaba. Los días posteriores a mi confrontación con Brian estuvieron llenos de una fuerte tensión que parecía asfixiar nuestra casa. Mantuve la cámara grabando con la esperanza de captar algo que probaría su comportamiento abusivo. Cada vez que revisaba las imágenes, el miedo arañaba mis entrañas. El hombre que una vez pensé que conocía se había convertido en un extraño, alguien que temía que realmente pudiera dañar a mi hijo. Aizen permaneció felizmente inconsciente de la tormenta que se avecinaba a nuestro alrededor. Él seguía siendo un niño dulce y curioso que hacía preguntas sobre el mundo y hacía dibujos de superhéroes. Admiraba su capacidad de recuperación, pero podía ver destellos de inquietud en sus ojos cuando Brian estaba cerca. Me rompió el corazón una noche mientras preparaba la cena. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe. Corrí. Brian llegó temprano a casa. Rápidamente miré la cámara de mi teléfono y lo vi irrumpir en la sala. La tensión era palpable y supe que algo estaba a punto de suceder. Aizen jugaba con sus juguetes en el suelo. Miró a Brian y se le iluminó la cara. Papá, mira lo que hice, dijo, sosteniendo un cohete de papel arrugado. La cara de Brian se retorció de molestia. ¿Qué es ese desastre? ¿No sabes cómo limpiar lo que ensucias?, espetó con voz aguda. Sentí una oleada de ira. ¿Cómo pudo hablarle a Aizen de esa manera? Quería apresurarme, pero sabía que necesitaba reunir más pruebas. Así que me quedé congelada en la cocina, observando cómo se desarrollaba la escena a través de la cámara. La sonrisa de Aizen se desvaneció y dejó caer el cohete. Lo siento, papá. Solo estaba tratando de divertirme, dijo en voz baja. Los ojos de Brian se oscurecieron. ¿Te parece que esto es divertido? Necesitas aprender un poco de respeto, gritó, su rostro lleno de rabia. En ese momento, no pude soportar más. Irrumpí en la sala, con la adrenalina subiendo a través de mis venas. Brian, detente, ¿es solo un niño?, grité, mi voz elevándose por encima de la suya. Él se giró hacia mí. La sorpresa cruzó su rostro antes de transformarse en ira. Mantente fuera de esto, Lisa. No tienes idea de lo que estás hablando. Necesitas tratarlo con amor, no con ira, supliqué, interponiéndome entre Brian y Aizen. Amor. Este niño necesita disciplina. Lo estás debilitando, escupió en respuesta, con los puños apretados a los lados. Me mantuve firme, negándome a dar marcha atrás. No, Brian, tú eres el que es débil. Golpear a un niño no es disciplina, es abuso. En ese momento, la habitación estaba cargada de tensión y sentí una sensación de claridad invadirme. No podía dejar que siguiera así. Voy a llevar esto a la policía, declaré, mi voz firme a pesar del miedo recorriendo mi cuerpo. Brian se rió, un sonido frío y amargo que envió escalofríos por mi espalda. ¿Realmente crees que eso terminará bien para ti? Te arrepentirás, Lisa. Mi corazón se aceleró al darme cuenta del peligro en el que estaba poniendo a Aizen y a mí. Estoy protegiendo a mi hijo, Brian. Eso es todo lo que importa. Se acercó, entrecerrando los ojos. Te arrepentirás de esta decisión. ¿Crees que eres la víctima aquí? No sabes lo que estás pidiendo. En ese momento,
Isen, sintiendo la creciente tensión, tiraba de mi camisa. Mamá, yo, tengo miedo, susurró su pequeña voz temblando. Me arrodillé, envolviéndolo con mis brazos. Está bien, cariño, estás a salvo. Lo tranquilicé, pero por dentro estaba aterrorizada. Podía sentir las paredes acercándose y sabía que tenía que actuar rápido mientras la noche avanzaba. Me quedé despierta en la cama con la mente acelerada. Las amenazas de Brian resonaban en mi cabeza. No podía dejar que el miedo dictara mis acciones. Tenía que proteger a Isen a toda costa. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Reuniría las grabaciones y las pruebas que había recopilado durante las últimas semanas e iría a la policía. No podía dejar que el abuso de Brian siguiera sin control. Cuando Isen se despertó, lo abracé fuertemente, decidida a protegerlo de la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Te amo, amigo. Recuerda que no importa lo que pase, susurré, besando la parte superior de su cabeza mientras me preparaba para enfrentarlo. Sentí una mezcla de miedo y esperanza. Este era el momento que había estado esperando, pero también era el momento que más temía. ¿Me creerían? ¿Protegerían a Isen? Con mi corazón golpeando, reuní las grabaciones. Mi resolución se endureció. Estaba lista para luchar por mi hijo, lista para enfrentar al monstruo al que una vez había llamado mi esposo. El viaje por delante estaría lleno de desafíos, pero sabía que tenía que ser valiente por el bien de Isen. Tenía que descubrir la verdad. La verdad, sin importar el costo. El día que decidí ir a la policía me sentí como si estuviera entrando en una tormenta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras sostenía las grabaciones con fuerza en mis manos. Cada una de ellas un doloroso recordatorio de lo que Brian le había hecho a Isen. Respiré hondo, recordándome a mí misma que estaba haciendo esto para proteger a mi hijo. Él necesitaba que yo fuera valiente y no lo defraudaría mientras conducía hacia la estación de policía. Las calles de Denver me parecían desconocidas, casi surrealistas. Me costaba concentrarme en el camino. Mi mente se arremolinaba con dudas y miedos. ¿Qué pasaría si no me creyeran? ¿Qué pasaría si Brian se enterara? Pero dejé esos pensamientos a un lado. Tenía que concentrarme en Isen. Tenía que hacer esto por él. Cuando llegué, estacioné el auto y me senté por un momento. Miré el edificio y me di cuenta de la realidad de mi situación. Estaba a punto de denunciar a mi esposo por abuso infantil. Sentí que estaba entrando a un mundo nuevo, lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. Respiré hondo y entré a la estación de policía. Mi corazón se aceleró. Me acerqué a la recepción tratando de proyectar confianza, incluso cuando mis manos temblaban. Necesito reportar abuso infantil, dije con voz firme a pesar de la agitación dentro de mí. El oficial miró hacia arriba, con preocupación evidente en su rostro. Por supuesto, señora, déjeme llevarla a una sala de entrevistas. Me llevó por un pasillo y, mientras caminaba, sentí el peso de mi decisión presionando sobre mí. Este era el momento que había estado esperando, pero se sentía monumental. En la sala de entrevistas, me senté frente a un detective. Se presentó como la oficial Ramírez. Tenía un comportamiento amable que me tranquilizó un poco. ¿Puede decirme qué ha estado pasando?, preguntó con voz suave pero firme. Comencé a contar todo: los moretones en los brazos de Isen, las grabaciones de la ira de Brian y las revelaciones de Jenny sobre su propio pasado con él. Mientras hablaba, sentí que el miedo comenzaba a desaparecer, reemplazado por una sensación de empoderamiento. Tengo grabaciones, dije, mi voz ganando fuerza. Lo capturé perdiendo los estribos y golpeando a mi hijo. La oficial Ramírez asintió con expresión seria. Necesitamos ver esas grabaciones. Lisa, esto pudo ser evidencia crucial. Le entregué mi teléfono. Mis manos temblaban mientras ella revisaba las imágenes. Viendo las expresiones en su rostro, incredulidad, ira y finalmente determinación, me llenó de una sensación de alivio. Esto es muy serio, dijo con voz firme. Vamos a tomar esto muy en serio. Después de lo que parecieron horas, salí de la estación de policía con el corazón acelerado. Lo había logrado. Había dado el primer paso para proteger a Isen. Ahora todo lo que podía hacer era esperar y desear lo mejor. Los días que siguieron fueron una confusión de emociones. La policía inició una investigación, entrevistando a Isen y reuniendo pruebas. Brian no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, y sentí una extraña sensación de paz al saber que todavía estaba en la oscuridad. Entonces llegó el día que había anticipado y temido. Llamaron a Brian para interrogarlo. Vi desde la distancia y se me revolvió el estómago. Intentaría manipular la situación. Mentiría para salir de ella. Cuando la policía finalmente me llamó para discutir sus hallazgos, contuve la respiración. Hemos reunido suficiente evidencia para acusarlo, me informó el oficial de abuso infantil Ramírez,
con un tono serio pero tranquilizador. Durante la presentación de cargos, una ola de alivio me invadió. Finalmente sentí que podía respirar. La verdad había salido a la luz y Brian tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones a medida que se desarrollara el proceso legal. Jenny se mantuvo firme y testificó sobre sus experiencias, agregando peso al caso contra Brian. Hablé apasionadamente sobre las grabaciones que detallaban el miedo que tenía por Eason. Finalmente llegó el día del veredicto. Me senté en la sala del tribunal con el corazón acelerado cuando el juez anunció: encontramos al acusado. Brian es culpable de abuso infantil. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Había luchado tan duro por mi hijo y finalmente se había hecho justicia. Brian fue sentenciado a prisión y, mientras se lo llevaban, sentí una mezcla de emociones, alivio, tristeza y una nueva fuerza. Con Brian desaparecido, Eason y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas. Nos mudamos a un nuevo y acogedor apartamento, libre de las sombras del pasado. Poco a poco, Eason recuperó la risa y la alegría. Observé cómo hacía nuevos amigos y encontraba consuelo en su arte, creando dibujos coloridos llenos de superhéroes y aventuras. Jenny también se convirtió en una parte importante de nuestras vidas. Nos visitábamos juntos a menudo y formamos un vínculo que nos ayudó a ambos a sanar del trauma que habíamos soportado. Al reflexionar sobre nuestro viaje, me di cuenta de que el amor es una fuerza poderosa. Mi amor por Eason me había impulsado a enfrentar la oscuridad, descubrir la verdad y luchar juntos por la justicia. Salimos más fuertes, listos para abrazar el futuro de la mano. Mientras veía jugar a Eason una tarde soleada, sonreí, sabiendo que éramos libres y que siempre lo protegería, sin importar lo que pasara. Finalmente éramos libres, y el camino por delante estaba brillante y lleno de posibilidades.